Amados, muy buenos días. ¿Cómo están? Qué alegría verles y estar acá compartiendo un domingo más con ustedes. Nos gozamos en el Señor por esto. Como hemos estado compartiendo, es un tiempo especial para nosotros como iglesia, no solo como iglesia local, sino la iglesia en general. Esta semana nos convoca a hacer memoria de la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Amén. Y yo les decía a los que vinieron el viernes que es importante que nos cuidemos de que este día no sea el día o un día más de celebración cristiana dentro de nuestro calendario. Usted sabe que nuestro calendario cada mes, gracias amigo, no sabía si era yo o hay algo, gracias. Nuestro calendario tiene algo, algún evento, algo que genera evento todos los meses. Y nosotros tenemos que cuidarnos de que esta fecha no sea algo más en nuestro calendario. ¿Sí? Entonces usted sabe, este es un fin de semana esperado porque todo esto genera un feriado. Entonces la gente viaja, ¿sí? Está todo el tema, ¿verdad?, de la carne y el pescado. Entonces, ¿verdad?, se mueve todo un movimiento a nivel de mercado con todo esto, entonces que es un evento. Entonces hay gente que no cree, pero que le gusta esta semana por todo lo que mueve. Y lo que nos convoca como iglesia no es eso, es el entender lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces es importante que guardemos estas fechas porque generan cultura y culto en nosotros. Nos hace tener presente estas cosas. Entonces, amados, este día deberíamos estar todos convocados porque nos convoca el hacer memoria de la resurrección. El viernes tuvimos un tiempo precioso compartiendo acerca de la cruz y de lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Y qué importante es que recordemos eso, que lo tengamos por memoria siempre. Entonces este es un día especial por eso, amado. Y yo le animo a que lo tome así. No lo tome solo como el día, el fin de semana, el que se puede generar unas vacaciones. No hay algo particular que nos convoca. Algo importante, que no sea otro fin de semana más donde hacemos cosas y nos perdemos de lo neurálgico, de lo verdadero. Esto no es como el día del papá, no es como el día de la mamá o cualquier otra cosa, es la memoria de lo que nuestro Señor hizo. Amén. Entonces, amados, que sea reformado ese pensamiento y la visión que tenemos de este tiempo. Esta búsqueda del Señor. Amén. Bueno, como ya saben, hoy nos convoca la resurrección. Y vamos a hablar acerca de la resurrección. Evidentemente, usted sabe, la resurrección y este tiempo no tiene nada que ver tampoco con los huevitos ni nada. Y como iglesia en particular no promovemos tampoco lo que tenga que ver con eso porque distorsiona la realidad de lo que es la Pascua. ¿Sí? Entonces, nos interesa y nos importa que conozcamos esto como debe ser, a la luz de la palabra, de las Escrituras. Y yo quiero que partamos leyendo un texto que está en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 y vamos a leer desde el versículo 3. Este es un capítulo de esta carta que habla acerca de la resurrección, pero quiero poner énfasis en estos primeros versos. Desde el 3 dice: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras,
que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12, que luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen, es decir, murieron. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Voy a parar ahí. Esto que acabamos de leer se le conoce como el querigma apostólico, el querigma primitivo, el primer anuncio. Significa querigma, el anuncio, una proclamación. Y dice Pablo que él les entregó lo mismo que él recibió. Lo mismo que él recibió. ¿Qué es lo que él recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué murió Cristo? Por nuestros pecados. Conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y que luego se le apareció dando testimonio primero a Pedro, después a los 12 y después a los demás discípulos. ¿Qué tiene que ver esto? Es que el anuncio, la proclamación del Evangelio tiene como tema central y neurálgico la resurrección. La resurrección. El querigma primitivo, la proclamación primitiva decía esto: Jesús murió por los pecados, fue sepultado y resucitó. En eso consistía esta proclamación primitiva. Por lo tanto, estas tres cosas tienen que seguir siendo central para nosotros. Necesitamos conocerla, necesitamos entenderla. Aunque hay misterio, según lo que la misma palabra nos dice en todas estas, pero esta es la base de nuestra fe, de nuestro creer. Jesús resucitó. Él murió en su carne y resucitó. Por lo tanto, Jesús vive. Vive. Él está vivo porque resucitó. Entonces, su amigo, familiar o algo escéptico le dice: pero resucitó, ¿dónde está? En el cielo. Se ascendió en su cuerpo. ¿Amén? ¿O no amén? Amén. Ascendió al cielo, en su cuerpo, en su carne, resucitó. Glorificado fue al cielo. Entonces Jesucristo, amado, vive. Amado, el Dios en el que nosotros creemos vive. El Verbo, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó en cuerpo, vivió, murió, tomó nuestros pecados y resucitó. Y resucitó. Amado, esto es algo que nosotros tenemos que tener clarísimo. Y en nuestro corazón, firme. Jesús resucitó. Él vive. Amado, no es algo menor. Él vive. Él no es, escuche, Jesús no es un profeta más. No es un líder religioso más. No es un sabio más de la historia. Jesús resucitó. Jesús murió, tuvo muerte de cruz y resucitó. Y eso lo diferencia y lo distancia de cualquier otro. Por eso Jesús tiene la capacidad de salvar. Mire, si Jesús solo hubiese muerto y no hubiese resucitado, no habría salvación. No habría salvación. La razón por la que usted cree que es salvo es porque Jesús resucitó. Porque si hubiese muerto como todos los demás, sería ahí efectivamente un sabio que habló muchas cosas con mucha sabiduría.
Pero Jesús no solo murió, Él resucitó. Dios lo resucitó de entre los muertos y Él vive. Y esto, amados, es parte neurálgica de nuestra fe. Y no es solo que lo sepamos, es que todo lo que nosotros creemos después está implicado acá en la resurrección. En que Jesús resucitó. Usted tiene que saber y proclamar que el Cristo en el que usted cree murió y resucitó. Estuvimos hablando acerca del Evangelio y de compartir el Evangelio. Amado, esto es parte del Evangelio. ¿Entiende lo que decía Pablo? 3 cosas. Cristo, Jesús, murió en la cruz por los pecados. Jesús, amado, murió por tus pecados. ¿Qué pecados si yo soy bueno? No lo suficiente. Por lo tanto, necesitas Salvador. Murió, fue sepultado y resucitó. Al tercer día, todo conforme a como estaba escrito y profetizado de él. ¿Cierto? No, tampoco fue la chunte. Estaba así dispuesto. Mire lo que dice Romanos 10. En Romanos 10 leemos esto que entendemos como esta fórmula, permítame decirlo así, fórmula de fe que expresa Pablo. Porque él dice que esta es la palabra de fe que predicamos en el 8. Y mira lo que dice el 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y hablamos de eso, ¿se acuerda? Lo que nosotros confesamos que Jesús es el Señor, con toda la carga que eso tiene. Y dice luego, y creyeres en tu corazón. ¿Qué es lo que hay que creer en el corazón para ser salvo? Que Dios le levantó de los muertos. Dicho de otra forma, que resucitó. Alguien que es levantado de los muertos es alguien que resucitó. Para ser salvos se requieren estas 2 cosas. Confesar con la boca, con certeza, que Jesús es el Señor. Es decir, yo declaro y confieso que Jesús es el Señor de mi vida, que Él tiene gobierno, señorío. Ya hablamos de eso. Y creer en el corazón, creer, confiar que Dios resucitó a Jesús de los muertos. Que Él vive. Y el 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, que Jesús resucitó, y con la boca se confiesa para salvación, que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué le muestro esto? Para mostrarle que la resurrección es una parte esencial de nuestra fe. Y era y debería seguir siendo una parte esencial y sustancial de nuestra proclamación, de nuestro compartir el Evangelio, que Jesús resucitó, que Jesús murió por tus pecados y resucitó. No solo murió por tus pecados, pero resucitó y Él ahora vive. Quiero que vamos a Lucas 24. Vamos a leer este capítulo. Vamos a leer desde el 1. Dice, Lucas 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. La piedra que está ahí, ¿ve? ¿Le gustó la imagen que pusimos?
3. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Tremendo. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Vamos a parar ahí. Hay varios elementos muy interesantes e importantes acá. Partiendo porque dice, el primer día de la semana, muy de mañana, la resurrección, amado, distingue al cristianismo de todas las demás religiones. Como ya decía, por la resurrección. Jesucristo vive. Amén. La resurrección lo distingue de cualquier otra. Y dado esto, este primer día de la semana, donde lo fueron a buscar, es que conmemoramos y celebramos este acontecimiento. Esa es la razón del domingo también. Que los cristianos se reúnan el domingo tiene su base aquí. El primer día de la semana encontraron. Por lo tanto, se juntaban el primer día de la semana a adorar al Señor resucitado. No los sábados, los domingos se juntaban. Primer día de la semana. Otro elemento importante acá es el lugar que ocupan las mujeres aquí en el relato. En el Evangelio hay unanimidad con respecto al papel prominente que tienen las mujeres en este acontecimiento, porque ellas fueron las primeras que recibieron las noticias acerca de la resurrección. Literal, a ellas les comparte esta buena nueva estos ángeles. Ellas son quienes lo reciben. Y ellas llevan estas buenas nuevas a los discípulos. ¿Sí? Luego vemos la piedra sacada de su lugar. Oye, pero miren qué bonita la imagen que encontramos. Que el efecto de la nube arriba, ¿no? Resucitado. No sabemos de quién es, pero le damos todos los créditos. Mire que la piedra, dice el texto que la piedra fue fue removida. Que la piedra fuese removida no es para que Jesús pudiese salir. O sea, lo acaba de resucitar. Dios lo resucita. ¿Tú crees que Dios no hubiese podido ponerlo en otro lugar? No, la piedra está removida para ellos, para los testigos, para que tuviesen la evidencia de que la tumba está vacía. No porque él necesitara mover la piedra. Era para ellos, para aquellos que se iban a acercar al sepulcro y vieran la tumba vacía y dijeran: ¡ah! Profanaron la tumba del Señor. Y entonces pudiese pasar todo lo que acabamos de leer. Nos dice el texto en los versos ¿dónde está? El 6 le dice:
no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y el 8 dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras, de las palabras de Jesús. Jesús, ¿se acuerda? Usted ha leído los evangelios, ¿verdad? Como ávido lector de la Biblia, usted se acuerda que Jesús en varias oportunidades les anunció la muerte. ¿Se acuerda? Y aunque Jesús les había hecho la promesa de la resurrección, de levantarse los muertos, de que Él iba a resucitar al tercer día, sus seguidores, en este caso aquí las mujeres, bueno, todos, porque al final todos muestran esa incredulidad ante lo que está pasando. Los seguidores o no creyeron, no entendían, o su aflicción fue tan grande que se olvidaron. Pero mire, el ángel les dice, recuerden las palabras de Jesús, que Él dijo que iba a resucitar. Y ellas dicen, de hecho, ahora nos acordamos que Él dijo que iba a resucitar. ¿Qué nos dice esto? Que las mujeres cuando van al sepulcro, ellas no van con la expectativa de encontrar a Jesús resucitado. No van con eso. Van a visitar el sepulcro, pero no con la expectativa del Cristo resucitado, cuando Jesús ya se los había anunciado. Jesús mismo les dijo, amados, Jesús mismo les predicó esto, y se olvidaron o no creyeron. ¿Cómo no se van a olvidar cuando predico yo? Por eso hago series tan largas, para que se acuerde. Si Jesús necesitó, ¿cuánto más nosotros? ¿Verdad? Todos sacamos lecciones, ¿ve? Vamos, Jesús mismo les dijo y se olvidaron. Se olvidaron porque dijo, se acordaron. El 8 dice, se acordaron que les dijo que iba a resucitar. ¿Sí? Y Dios más encima les pone ángeles para que les diga, para reforzar. El ángel refuerza esto, la evidencia de que Jesús resucitó. Vamos a seguir. Vamos a leer ahora desde el 13, seguimos. Esta sección es muy famosa, el camino de Emaús. Y dice, seguimos en el 24 al 13. Y he aquí, dos de ellos, discípulos, iban el mismo día, el primer día, a una aldea llamada Emaús que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Un segundo. Como a 11 kilómetros. Los 70 estadios, como a 11 kilómetros, ¿sí? E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro.
Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Este es el relato de Cleofás. 25. Entonces él les dijo, Jesús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Me encanta Jesús. Y leer estas partes, Jesús resucitado, porque nos quita el romanticismo que tenemos de Jesucito. ¿Ah? La generación sensible se hubiese puesto a llorar acá ahora. Jesús acaba de resucitar y en vez de entregarle una palabra amorosa. Miren lo que les dice. Esta es la intervención de Jesús. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entregara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Bien ahí. ¿Cómo iban a dejar que se fuera Jesús mismo? Yo también lo hubiese invitado a mi casa. Dice, lo obligaron. Ahí, ahora se pusieron las pilas. Dice, ¿dónde quedé? ¿En el 29? Ahora el 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, mire qué linda esta escena, ¿no? Tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos después de la cena y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Esto no es casual. Al partir el pan. Al partir el pan. Esto no es casual, que sus ojos se hayan abierto ahí. La Santa Cena, amados, el tiempo de comunión tiene una razón. Por eso Pablo va a decir en Corintios que no hagamos esto con ligereza, amados. La Santa Cena va a ser un sacramento instituido por Jesús para esto. Miren, no habían ellos, este hombre los reprendió. Les abrió las escrituras, pero ellos no se dieron cuenta que era Jesús hasta que compartieron la cena, hasta que partieron el pan. Aquí hay un mensaje de lo que hace el tiempo de comunión. Nos habla de Jesús. Por eso la institución de la Santa Cena era hacer memoria de Él. El pan es el cuerpo, la copa es su sangre. Y hacemos memoria de Él. Nos trae revelación quién es Él. Esto no es cualquier cosa. Cuando ellos vienen caminando y Jesús les pregunta qué pasó, y ellos le dan testimonio acerca de Jesús, ellos les dicen que Jesús era un profeta. Aparentemente las esperanzas mesiánicas de Jesús se habían agotado. Entonces ya no recordaban a Jesús como el Mesías. ¿Se acuerdan que Pedro ya a esta altura ya había tenido esta gran revelación? Porque lo que se preguntaban era, ¿quién es Jesús? Algunos dicen que es Elías, que es aquí, que es allá. ¿Vosotros quién decís que soy? El Cristo, el Hijo del Dios viviente.
el Cristo, el ungido, el Mesías. Pero ahora era un profeta. Era un profeta. Ahogado, amados, por la aflicción, la muerte. Qué terrible debe haber sido para todos ellos presenciar esto, amados. No tenemos que ser rápidos para juzgarlos. Aquel con el que caminaron, al que vieron hacer todas las cosas. Y aun cuando Él se los anunció. Pero amados, Jesús, el que sanaba, el que liberaba cuando caminaban con ellos, el que hacía milagros, el que transformó el agua en vino, el que multiplicó los panes, los peces, murió. Y se los anunció, pero murió, amado. Ahogado. Es más, ellos van a decir, van a reconocer que él dijo que iba a resucitar al tercer día. Y no lo están buscando. Solo están tristes nomás. No están esperando. Al tercer día Él va a resucitar. ¿Dónde irá a aparecer? Están tristes por la pérdida. Y esa tristeza ahogó la memoria de la resurrección. Por eso, amados, no tenemos que olvidarnos de las palabras del Señor. De todo esto hay una lección. En medio de nuestras tristezas, en medio de nuestros dolores, no tenemos que olvidarnos de las palabras del Señor. No los juzgamos, aprendemos que las tristezas, las angustias no nos hagan olvidar las palabras del Señor, las promesas del Señor. Jesús les dijo, al tercer día voy a resucitar. Pero la tristeza ahogó una palabra que fue dicha por Jesús mismo. Y nosotros tenemos que guardar nuestro corazón de que los embates de la vida no ahoguen las palabras del Señor, porque son ciertas, son ciertas, son ciertas. Y ellos tenían que esperar 3 días, tenían que esperar, pero en la espera se ahogaron en tristeza, se ahogaron en angustia y se olvidaron de lo que Jesús les había dicho. Y por eso no esperaban, no estaban esperando al Cristo resucitado, no estaban esperando que Jesús apareciera en algún lugar, solo estaban tristes. Y amados, nosotros tenemos que cuidarnos de esto, de que cuando pasan y nos ocurren cosas en la vida, circunstancias en la vida, no nos olvidemos de lo que Jesús dijo. Por eso le decía al principio, porque todo lo que nosotros creemos del Señor está vinculado a la resurrección. El poder de Dios activo hoy en día es por causa de la resurrección. Entonces, cuando nosotros sufrimos y todos sufrimos cosas, no tenemos que olvidarnos de que Dios nos dio una palabra. Y en vez de andar sumidos en la tristeza y en la angustia, amados, tenemos que saber estar esperando. Así como ellos debieron haber estado esperando al Cristo resucitado, porque Él les dijo que iba a resucitar al tercer día, así nosotros tenemos que estar esperando la acción de Dios, porque Él es fiel, porque Él es fiel. No tenemos que olvidarnos de las palabras del Señor, amado. Creer, creer, creer. ¿Entienden lo terrible que era para ellos lo que estaba pasando? No se estaba muriendo cualquier persona, amado. Se estaba muriendo el Salvador. Es lo que testifican ellos. Él lo dice, Él era el Mesías que iba a liberar a Israel.
pero murió. Y así a veces nuestro caminar. Él era el Dios que me iba a sanar, Él era el Dios que iba a hacer esto, Él era, pero no está. Pero sí está, amado, porque te dio una palabra. Te dio una palabra. Y en esa palabra nos sostenemos, y en esa palabra nos afirmamos, y en esa palabra resistimos. Porque el tercer día llega. Y en el tercer día Él resucita en victoria. Ellos reconocen, estos hombres, los del camino de Emaús, que están asombrados de las mujeres, porque ellas sí recordaron las palabras de Jesús. Ellos van a repetir lo que dijeron, el testimonio de las mujeres, pero siguen incrédulos, siguen sumidos en su tristeza, en su dolor. Por eso están asombrados de ellas. Que ellas confirman que el cuerpo no está. Y ahí viene esa gran escena que leímos, ¿no? Jesús los reprende por olvidar sus palabras. Amado, Jesús viene y los reprende por olvidar sus palabras. Y a lo mejor lo que te estoy diciendo ahora te suena a reprensión. Pero amado, cuando Jesús vino a decirles que olvidaron sus palabras, lo leímos juntos. ¿Verdad? Oh insensatos y tardos de corazón. Ese es Jesús trayendo a memoria sus palabras. Pero hijito, ¿cómo se te olvidaron mis palabras? ¿No ves que tenías que acordarte que yo, Jesucito, iba a resucitar? Amado, sabes que esa interacción no existe. Tú vas a leer las páginas de los evangelios y esa interacción no existe. Lo que va a hacer el Señor es zamarrearte. ¡Oh insensato! Tardo de corazón. No, despierta. Te lo dije. No seas insensato, no seas necio, no seas tardo de corazón, no seas tardo en tu fe. Sal. Eso le está diciendo Jesús, sal de ahí. Y cree, cree, cree. Ya pasaste esos 2 días, ahora cree. Entonces, cuando nosotros estamos caminando ahí y estés esperando que el Señor te hable, este texto te va a ayudar a lo que probablemente te diría el Señor. Insensato. Jesús, que te ama, que te amó con todo el corazón, que murió por ti, que murió por ellos, insensato, tardo. Cree, sal de ahí, cree, cree, cree en el Señor. Jesús no quería que ellos estuviesen lamentándose, sino que estuviesen expectantes a verle resucitado.
Así tenemos que estar nosotros en medio de las circunstancias, expectantes. Hay cosas que nos causan dolor y lloramos y lo sentimos, pero en medio de eso ponemos nuestra expectativa en Él, en su palabra, en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha prometido. Porque de nuevo el tercer día llega y tenemos que permanecer esperando el tercer día. No sé si entiende lo que le estoy diciendo. Que Él ya resucitó. Pero en esa espera creemos. Expectante de verle resucitado tal como Él dijo que sucedería. Vamos al versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Esta parte es muy importante. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Qué les parece? Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esto es lo que hace el Espíritu Santo ahora con nosotros, amados. Él abre nuestro entendimiento para que podamos entender las Escrituras. Las Escrituras no es solo algo que usted lee porque quiere leer cualquier libro, sino está la acción de Él para abrir nuestro entendimiento. No entiende nada. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, el Espíritu Santo, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Qué bonita esta escena, vamos. Jesús les muestra la evidencia en su cuerpo, sus manos, sus pies, y seguían sin creer. Así que dijo: ya voy a comer algo con ustedes, para que vean que lo que como no se cae al suelo, sino que queda acá. Esto es muy importante, hermanos. Y de hecho Él mismo lo dice. El 39 dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Esto, amados, es muy importante, como les dije, porque esto confirma la encarnación. Jesús es el Verbo encarnado, hombre, Dios. Murió en su carne y resucitó en su carne también. No, esto es muy importante. Jesús no resucitó en espíritu. Amén. Jesús resucitó en cuerpo. Por eso Él le muestra, y esto que dice es muy importante: un espíritu no tiene carne ni huesos. No tiene carne ni huesos. Él resucita en cuerpo. Porque Él fue el Verbo, es el Verbo encarnado. Hombre, Dios. Y Él murió así. Entonces, esto es importante. Porque esto nos muestra de nuevo el valor que tenía el que Jesús fuese hombre, que se haya hecho
carne. Este era un tema en el primer siglo. De aquí nacen muchos problemas. ¿Que Dios se hizo carne? ¿Que Dios se encarnó? El gnosticismo se oponía a esto. Entonces hablaban de que todo esto fue en el espíritu. Curiosamente todavía hay gente que cree esto, que todo es el espíritu y nada pasa en la carne. Entonces todo se puede hacer en el espíritu. Y hay que ser cuidadosos cuando podemos rozar con esa idea. No voy a la iglesia, pero estoy en el espíritu. ¿Qué es eso, amado? ¿No viniste? ¿Te conectaste? ¿Lo viste en la tele? No, yo estuve en el espíritu. ¿Qué es eso, amado? Gnosticismo. No lo sabes, pero eso está planteando esa idea. Oh, en el espíritu, yo fui en el espíritu. Visité esto en el espíritu. No, amado, si somos una unidad. Somos espíritu, pero somos carne también. Por eso Jesús aclara esto. Un espíritu no tiene carne, no tiene hueso. No estás. ¿Qué es eso? Te conectas y te separas. Como la maestra de Doctor Strange. ¿Qué cosa, amado? No. Cuerpo. Y lo que ascendió de Jesús fue en cuerpo. Él resucitó en su carne. Y nosotros nos entendemos así también como un ser integral. Pero no nos andamos separando. Es el entendimiento que tenemos de Dios, es el tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Entonces su cuerpo. Vamos aprendiendo de todo acá. Ahora recién los discípulos son capaces de entender todo lo que tenía que ver respecto a la cruz, su muerte y su resurrección. Ahora que le abre las Escrituras. Ahora que Él se encuentra con ellos, resucitado, con sus manos, con sus pies, con la evidencia de lo que había sido la cruz, ahora recién ellos entienden. ¿Por qué? Porque Él les abrió las Escrituras. Y como les dije, a eso mandó Jesús. Jesús lo prometió antes, está en el Evangelio de Juan. El Espíritu Santo es el que nos abre las Escrituras. Si no es por el Espíritu Santo, nosotros no entendemos nada, amado. Pero ahora ellos entienden. Ahora sí son capaces de entender. Entienden la muerte, la resurrección. Y algo que van a entender que es muy importante es que la muerte y resurrección de Jesús está vinculada, ligada a la gran comisión. Jesús les manda a testificar de esto, de su muerte y de su resurrección, a predicar el perdón de los pecados en su nombre. Fue lo que le dije al principio, ¿eh? Ahora estamos volviendo, estamos cerrando el anillo. Jesús, cuando les revela, les abre el entendimiento para que entiendan su muerte y su resurrección, Él lo vincula a la gran comisión. De esto tienen que dar testimonio. Se debe predicar en su nombre el arrepentimiento, el perdón de los pecados a todas las naciones. Y todos los que creemos, escucha, amado, todos los que creemos en la resurrección de Jesucristo, creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, tenemos que estar comprometidos con este llamamiento, la gran comisión. Por eso estuvimos hablando todo este tiempo, tantas semanas acerca de esto. El Evangelio, la buena noticia. Jesús murió por tus pecados y resucitó. Y resucitó, y Él vive. Amado, Jesucristo vive. Y yo quiero terminar leyéndote unas escrituras para que puedas entender qué significa que Jesús está vivo. Porque la resurrección es un poder. La resurrección es un poder. Dice Efesios que es el poder de resurrección que levantó a Jesús de los muertos, el que está disponible.
Y yo quiero que entendamos qué significa ese poder de resurrección. Romanos 1:4. Vamos rapidito. Mira lo que dice. Después usted lee los versículos, los capítulos. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hablando de Jesús. Declarado Hijo de Dios con poder, por la resurrección de entre los muertos. Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justicia de Él. Que nos podamos presentar justos delante de Él por la resurrección. 1 Corintios 15:4. Lo leímos, pero lo vamos a leer de nuevo. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El querigma. 2 Corintios 4:14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, Dios, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. La resurrección es una esperanza para nosotros también. La palabra dice que seremos todos resucitados. Es la esperanza postrera que tenemos en la venida de Cristo. Como les decía el viernes, Jesús ya completó su obra. Consumado es. Nosotros esperamos, aguardamos su venida. Lo cantamos recién. ¿Se acuerda? Gloria, gloria, aleluya. Jesucristo, el Rey está por. Qué bonito canta. Por llegar. Primera Tesalonicenses. (4:14) También. Primera Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Voy a parar ahí. Pero ¿qué dice? Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué nos dicen todos estos versos? Que todas aquellas cosas prometidas para nosotros tienen lugar solo por la resurrección. Renacer una esperanza viva por la resurrección, justificados por la resurrección, redimidos por la resurrección, es la resurrección. Sin resurrección no existe nada de esto, amado. Nada. La resurrección es la que permite que todas estas cosas sean una realidad en Cristo, que Él resucitó. Él resucitó. Él resucitó. Por eso, amados, vivimos y decimos, vivimos una vida de resurrección. Porque recordar que Él resucitó y Él vive
nos vincula de inmediato a todas estas cosas y a todo lo que entendemos que son promesas ciertas de Dios para nosotros. Es por su resurrección. Y ahora, que Jesús haya resucitado, pone a Jesús en un lugar. Y no me acuerdo si se lo dije al principio de este servicio o el viernes. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Si Él resucitó, ¿dónde está? ¿Por qué no está acá caminando entre nosotros? ¿Dónde está? Está a la diestra. Pero esto, amados, tiene una implicancia. Poder, señorío, autoridad. No es solo que Él estaba cansado y necesitaba sentarse en alguna parte, entonces se fue a sentar con el Padre. Autoridad, poder, dominio. ¿Y por qué es importante esto? Que está absolutamente vinculado a la resurrección, porque, amado, ese es nuestro Dios. Ese es Jesucristo, nuestro Señor, aquel que está por sobre todo y todos. Ahora, Efesios 1. Desde el 16. No ceso de dar gracias por vosotros, Pablo escribiéndole a los Efesios, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de Cristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Escucha esto. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Él ora para que entendamos esto. Para que entendamos, Él ora para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y entendamos cuál es la supereminente grandeza de su poder. Esto es algo que tenemos que orar. Que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento para que conozcamos y entendamos este poder para con nosotros, los que creemos. ¿Y cuál es este poder? Esta es esta fuerza, la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Escucha, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pablo ora para que entendamos y conozcamos ese poder, para que entendamos esa fuerza que está para nosotros los que creemos. Ese poder, esa fuerza es la que resucitó a Jesús de los muertos. Ve que, amado, esto no es solo teoría, no es solo texto. Jesucristo vive, Él es real. Su Espíritu Santo lo dejó en medio de nosotros para obrar. Su poder fue enviado para nosotros a través de su Espíritu Santo y Él ora para que entendamos esto. ¿Qué hizo este poder? Resucitando a Jesucristo de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y escucha, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Desde el principio, poder y señorío que se nombre desde aquí, desde ese momento hasta ahora, por sobre todos, Jesucristo siempre está. Él está por sobre todos. Sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, nombre. Y sometió todas las cosas, escucha, bajo sus pies. Sometió. Está hecho. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús resucitó. El poder, esta fuerza que está para los que creemos en Él, fue la que resucitó a Jesús de los muertos y lo posicionó a la diestra del Padre. Sobre todo poder, autoridad, dominio. Vamos, ese es Cristo, ese es nuestro Señor. Por eso decimos
Y todas estas escrituras que les voy a dar son la razón por la que decimos que Jesús es el Señor. Tú no dices Jesús es el Señor porque es eterno, porque es mayor, por reverencia. Es el Señor porque está sentado ahí. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Él está sentado a la diestra del Padre, resucitado. Murió, resucitó y fue sentado a la diestra. Ese Jesús que leímos en Lucas está sentado a la diestra. Hebreos 10, desde el 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisisteis, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley. Y luego diciendo: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. El 12 dice: Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. A la diestra de Dios. Hebreos 1, con esto termino. Desde el 1 también. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Sentado, amados, a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo vive y Jesucristo reina, gobierna. Él es Señor por sobre todo y todos. Y en su resurrección Dios lo posicionó ahí. Dios lo posicionó ahí. Y por eso hoy decimos que Jesucristo es el Señor, que Él es nuestro Salvador, que Él es esa puerta, que Él vive. No creemos, amados, solo en un personaje, creemos en aquel que murió por nosotros y Dios lo resucitó. Y ese poder está ahí, disponible para los que creen. Y de nuevo, en medio de las circunstancias y de las adversidades, lo que nos sostiene
lo que nos sostiene es la esperanza de este tercer día, que Jesús resucitó. Y así como en esa espera Jesús se les apareció y cumplió, amados, el Señor no nos deja, el Señor no nos ha dejado, el Señor no nos ha abandonado. Pero así como ellos tenían que estar esperando al tercer día de la resurrección, así nosotros esperamos la acción del Señor, porque Él es fiel. Y amados, así como ellos tenían la palabra, que Jesús les dijo que iban a resucitar, nosotros tenemos la palabra viva, que nos dice que Jesús es el Señor, que Él está sentado a la diestra, que Él reina, que Él gobierna, y si ese es el Dios y el Cristo en el cual creemos, amados, esperamos atentos y expectantes a lo que Él va a hacer. Porque Él no tarda, Él no tarda, Él no tarda, pero tenemos que creer, tenemos que creer. ¿Por qué tenemos que creer, amados? Porque ya sabemos que resucitó, amado. Él no está sentado, echado, está reinando. Y por eso nosotros esperamos, expectante en Él. Porque ese poder está disponible para los que creemos. Amén, amén. Gloria al Señor.